reacción exotérmica es un tipo de reacción química en la que se libera energía en forma de calor. Esto significa que cuando los reactivos se combinan y se convierten en productos, se produce una liberación de energía que aumenta la temperatura del entorno. Un ejemplo común de una reacción exotérmica es la combustión de la gasolina en un motor de automóvil, donde la gasolina se combina con el oxígeno y libera energía en forma de calor y luz. La liberación de calor en una reacción exotérmica. El experimento tiene como objetivo demostrar cómo una reacción exotérmica libera energía en forma de calor, lo que aumenta la temperatura de su entorno. Nuestro planteamiento de hipótesis es que cuando se mezcla el ácido clorhídrico con la cinta de manganeso va a producir una reacción de calor que va a convertir el agua en su estado frío en un estado cálido. Clorhídrico va a haber más cantidad de calor y por eso vamos a hacer el experimento. Los materiales son un vaso de precipitación, un termómetro, un ensayo, la cinta de manganeso y el ácido clorhídrico. Inclinamos el ácido clorhídrico o el envase que tiene el ácido clorhídrico, lo sacamos con una pipeta y llenamos una pequeña cantidad en el vaso, en el tubo de ensayo. Anteriormente habíamos puesto en el vaso de precipitación agua y ahora vamos a poner el tubo de ensayo agregándole 5 centímetros de cinta de manganeso. Vemos que 26 grados, introducimos y va subiendo ya más 26, estamos en 28 y así sigue subiendo. Así se expulsa hace la reacción exotérmica en donde se expulsa energía de calor en esta forma. Y con este experimento verificamos nuestra hipótesis en la cual comprobamos que la cinta de manganeso junto al ácido clorhídrico llegan a hacer una reacción exotérmica, la cual desprende energía de calor, aumentando la temperatura del termómetro y así confirmando nuestra hipótesis. Fórmula de la reacción química: cuando el manganeso se combina y reacciona con el ácido clorhídrico, se produce una reacción de desplazamiento simple, donde el manganeso desplaza el hidrógeno del ácido. El manganeso de estado sólido más el ácido clorhídrico en estado acuoso desplaza el hidrógeno formando un gas que se puede ver en forma de burbujas, así formando el estado acuoso del manganeso más cloro, así llegando a una reacción química exotérmica en la cual estos compuestos se van a calentar formando energía de calor. En conclusión, nuestra reacción química salió, se demostró que es una reacción exotérmica. Con la cinta de manganeso y el ácido clorhídrico sí desprendió energía en forma de calor y se verificó todas nuestras hipótesis. Buenos días, diseño le va a hablar sobre el experimento endotérmico. Un experimento endotérmico es aquel que absorbe energía del entorno en forma de calor. Esto significa que la reacción o proceso requiere energía para llevarse a cabo, lo que puede resultar en una disminución o aumento de temperatura del entorno. Un ejemplo de esto es la fotosíntesis en las plantas, en la que absorben energía para convertirlo en dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Medir el cambio de temperatura. El experimento busca medir el cambio de temperatura que ocurre durante el proceso endotérmico, lo que permite calcular la cantidad de energía absorbida y entender mejor. La fundamentación teórica detrás de esta reacción se basa en la termodinámica, específicamente en la ley de conservación de la energía. Cuando el hidróxido de bario octohidratado reacciona con el cloruro de amonio, se produce una reacción química que requiere energía para romper enlaces químicos y formar nuevos productos.
nuestro planteamiento de hipótesis se realizó en una reacción endotérmica. Entonces la temperatura del entorno disminuirá, ya que la reacción absorberá el calor de ahí del medio. Gracias. Ya, listo. Voy a presentar los materiales que vamos a utilizar. Va a ser el termómetro, cloruro de amonio, vaso de precipitación y hidróxido de amonio. Bueno, hoy les vamos a mostrar cómo se realiza una reacción química endotérmica. Vamos a mezclar cuidadosamente nuestros reactivos. Primeramente colocaremos el hidróxido de bario, seguido del cloruro de amonio, utilizando el termómetro para mezclarlos y observar la temperatura inicial. En este momento su temperatura inicial es de 33 grados, pero a medida que la reacción avanza, veremos cómo disminuye a 21 grados. De la hipótesis. Si se mezclan óxido bario y cloruro de amonio, entonces ocurrirá una reacción endotérmica, lo que se evidenciará por una disminución de la temperatura del sistema durante el experimento. Verificación. Durante la realización del experimento se mezclaron cantidades medidas de óxido de bario y cloruro de amonio en un recipiente aislado térmicamente. Al momento de la mezcla se registró una disminución notable en la temperatura del sistema, confirmando que la reacción absorbió calor del entorno. Esto se caracterizó de una reacción endotérmica. El descenso de temperatura observado respalda la hipótesis planteada. La fórmula es hidróxido de bario octahidratado y nos da más cloruro de amonio. Entonces el resultado nos da a una reacción endotérmica en donde el calor absorbe y la temperatura baja.